Buenos días, hermano, que el Señor los bendiga para aquellos que no pude saludar. Un gozo una vez más poder reunirnos, congregarnos. Tuvimos un, un hermoso fin de semana donde el Señor también nos habló por medio del pastor Ariel, pero también esos momentos que compartimos y las consejerías sé que también son de mucha bendición y edificación para nuestra vida, para nuestros hogares. Que el Señor nos continúe guiando como iglesia. Recién Fede expresaba y hace 2 domingos atrás cuando él le tocó también exponer la palabra, él mismo expresaba que los versículos que nos toca en esta mañana son de mucha bendición. Y mi oración ha sido que realmente podamos salir con gozo y fortalecido en el Señor de saber lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, no mereciendo nada a nosotros. Y Él lo hizo. Pero también que sea de confrontación. Si realmente estamos en el Señor Jesús, o en el segundo Adán, como se lo conoce, o la segunda cabeza, que realmente podamos reflexionar en esta mañana en la palabra y que sea Él obrando en cada uno de sus corazones. Ya mi hermano leyó ahí los versículos, pero me gustaría volverlo a leer, pero desde el 12, para que entendamos todo el contexto, si son tan amables. Capítulo 5 del 12 hasta el 21 lo vamos a volver a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, escuchen, los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera para la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, ¿por qué volví a tomar desde el versículo 12? Porque hay que repasar un poco y entender el contexto. Ya mi hermano Fede expuso hace 2 domingos atrás y debemos reflexionar un poco en eso para poder entender aún más lo que Pablo quiere expresar en los versículos que nos tocan esta mañana. Y de verdad que cuando Fede empezó a exponer y empezó con un ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el ejemplo? Digan sí o no. ¿Se acuerdan del ejemplo que comenzó? No se acuerdan. Anotalo, Fede, ahí para. ¿Se acuerdan que dio un ejemplo de que hubo una firma? Ah, ahora se van acordando. ¿Y qué fue esa firma?
la independencia. Y que una sola firma de esas personas que se reunieron afectó ¿a quién? A esas personas que estaban reunidas nomás, a todo el país, aún hasta ahora nosotros, los que estamos. Y cuando empezó con ese ejemplo, yo dije, ya está, ya explicó todos los versículos. Ya tendría que cerrar la Biblia e irnos a la casa. Hermano, eso es lo que pasó y eso es lo que Pablo está expresando con respecto a estos versículos. Así como el pecado entró, dice, en un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Entró el pecado ahí. ¿El pecado qué es lo que trajo? Muerte espiritual y muerte física, porque todos morimos. Porque la paga del pecado, dice las Escrituras, es muerte. Y esa muerte se extendió ¿a qué? Dice el versículo 12, a toda la humanidad. Y ahí hay unas palabras que del versículo 15 en adelante vamos a verla, y es mucho, todos, mucho, todo, y hay que tener cuidado con esa palabra. ¿A qué se refiere? Porque también toman mal a veces en esos versículos. Y así como dice, muchos van a ser salvos, piensan que todo el mundo va a ser salvo. Y hay que tener cuidado con eso. Pero cuando todos pecaron y el pecado entró por una sola persona, eso se extendió a toda la humanidad. O sea, todos los que están sentados acá y el que está parado, somos todos pecadores. No, yo no soy pecador. No, sí, somos pecadores. Pablo habla de esa universalidad de pecado. Pero esa universalidad de pecado viene en virtud de un solo hombre. Y Fede expresó esa parte donde muchas veces podríamos decir, pero yo no soy Adán, yo no tuve la culpa. Y es que debemos entender que el Señor, cuando empieza a expresar esto y ahora habla de esa comparación entre Adán y Cristo, es porque el Señor trata con dos cabezas. Y lo explicaba Fede también, esa cabeza federal, Adán, ¿sí? Nuestro representante, pero también hay otro ahora, representante para aquellos que son justificados. Y eso es lo que quiere expresar Pablo. Adán es figura, dice, es un tipo del que había de venir. Adán trajo la muerte, pero el segundo Adán, como se lo conoce a Cristo, trajo vida y trajo justificación. Y eso es lo que Pablo quiere expresar y quiere hablarle a esta iglesia de Roma. Quieren que se centre en eso. Viene desde el capítulo 3 hablando de la justificación, Y es como, de los versículos que acabamos de leer, es como que ya no tiene palabra, Pablo, cómo expresarlo. Fíjense que repite mucho, porque los muchos, y no sé cómo expresárselo, pero es en Cristo nomás. No está en ti. No está en ti. No está en tu obediencia. No está en lo que tú hagas. No está en cuántas veces vengas a la iglesia. No está en cuántas reuniones te congregues. No está en ti, está en Cristo. Está en Cristo. Adán era un retrato de Jesucristo que había de venir. ¿Y en qué sentido? En que en el acto de uno trajo como consecuencia el impacto a muchos. Y ese muchos que va a nombrar en el versículo 15 es el todo del versículo 12. A todo el mundo, toda raza, toda lengua, toda nación, todos nacemos bajo pecado. Y hay una semejanza porque eso afectó a toda la raza humana. Pero lo que hizo Jesucristo también repercute a muchos, y ese muchos, ahí nos vamos a referir y lo vamos a ir viendo. Pero son aquellos que iban a creer. Nada más aquellos que iban a creer. Entonces, a manera de introducción, hermanos, lo que Pablo va a expresar en los versículos que nos tocan esta mañana es el contraste definido entre Adán y Cristo. Lo podríamos poner también entre el primer Adán y el segundo Adán. Adán, ¿qué es lo que trajo? Muerte y condenación. Cristo, ¿qué trajo? Vida y justificación. Adán trajo transgresión, transgredió la ley, y Cristo
trajo gracia. Para aquellos que anotan, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22 dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una semejanza, hermano, entre Adán y Cristo, en que los dos son la cabeza representativa, como le decía recién, son esa cabeza federal. Pero los versículos que nos toca esta mañana vamos a ver que si bien hay una diferencia porque entre los dos nos representa, hay una diferencia increíblemente grande entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Y Pablo quiere decirle a la iglesia de Roma, quiere asegurar la esperanza de esos creyentes, mostrando que llevando la mirada siempre a Cristo, la superioridad de Cristo, y que podamos salir en esta mañana mirando eso, que el Señor, aquellos que son sus hijos, salgan fortalecidos. Porque si nos quedamos solamente en Adán, si nos quedamos solamente en los primeros 4 versículos que vimos hace 2 domingos atrás, yo le hago una pregunta, ¿cómo quedaría tu ánimo? ¿Cómo quedaría tu ánimo? Pero si en esta mañana tú sabes cuál es tu condición delante de Dios, y tú sabes que ahora vimos que Adán es ese que transgredió la ley y que todos nacemos bajo pecado, y que nadie busca a Dios, que todos aborrecen a Dios, y que si Dios no obra en el corazón, no pueden seguirle, ni mirarle, ni amarle, que están destituidos de la gloria de Dios, y que en esta mañana tú dices, yo estoy en Adán. Mi oración es que el Señor abra tus oídos para que puedas escuchar la palabra. Que tus ojos sean abiertos a Cristo y que vayas en arrepentimiento y fe. Pero también déjenme decirle algo. Jesucristo no es el sucesor de Adán. Jesucristo es el Salvador de Adán también. Ahora sí, acompáñenme otra vez al versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ese mucho, como le decía recién, es el todo del versículo 12, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo muestra esa figura y el contraste de lo que hizo Cristo y de lo que hizo Adán. Lo que Cristo hizo, y comienza diciendo, pero ese don, el don o dádiva en algunas versiones también, es el regalo. Es un regalo. Se refiere a aquello que es dado completamente aparte, y escuchen bien, de un mérito humano. Es un regalo dado. Pero comienza diciendo, pero ese don, ese regalo, esa dádiva, no fue como la transgresión. Wow. Pero si la transgresión que cometió Adán afectó a toda la humanidad, y está diciendo, pero ese don no fue como esa transgresión. Y por eso le decía que Pablo como que no encuentra palabra, y me encanta cómo repite muchas veces mucho. Mucho, mucho. Y es mucho más. El acto de lo que hizo Cristo tiene un impacto mucho más grande que la rebelión de Adán. Adán fue un hombre que desobedeció a Dios, pero Cristo fue un hombre que obedeció a su Padre. Y hermanos, ¿cuántos pecados cometió Adán? 1. ¿Qué le dijo el Señor?
de ese árbol no comerás. Le dio solamente un mandato. Un mandato. Y él había sido creado perfecto. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo hace un tiempo atrás también donde decíamos que él es el único ser humano creado con libre albedrío? Él podía elegir pecar y no pecar, era el único. El único. ¿Y qué hizo él? Eligió pecar, desobedecer. Nosotros no tenemos el libre albedrío. Ustedes y yo elegimos pecar. Si Dios no obra en el corazón y en la vida, elegimos pecar. Y aún siendo creyente, muere el pecado en nosotros y luchamos con eso. Pero está diciendo acá Pablo, es mucho más sublime lo que hizo Cristo en contraste con Adán. Por eso Pablo lo que está haciendo es exaltar la gracia de Cristo, de Dios, sobre la transgresión que cometió Adán. Es verdad que en Adán todo es caótico, todo es miseria, todo es tragedia, todo es muerte, todo es condenación. Pero lo que Pablo está diciendo, sí, pero ahora escuchen, romanos, escuchen. Cristo hizo mucho más. No es proporcional, es mucho más. ¿Y qué fue lo que hizo la transgresión? Lo explicábamos recién. Murieron todos. Murieron muchos. Murieron todos. Porque todos hemos pecado, comienza diciendo Pablo en el versículo 12. Y nos muestra, hermano, lo terrible que es el pecado. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció a Dios y comió del fruto. Y todo eso afectó a toda la raza humana. ¿Se dan cuenta lo terrible que es el pecado? El pecado puede ser un deleite en un segundo, pero luego trae amargura. Luego trae desesperación. Me siento alejado, me siento sucio. Pero si tú pecas y te deleitas, y pecas y te deleitas, déjame decirte que con la palabra de Dios aún estás en Adán. Aún no hay vida en ti. El pecado es tan terrible que trajo toda la humanidad muerte espiritual y muerte física. Pero fíjense, dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel no murieron, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y escuchen ahora, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién era ese hombre que nombra ahí? Jesucristo. Un hombre. ¿Quién pecó? Un hombre. ¿Quién tuvo que venir? Un hombre. La otra cabeza. Y ahí está el acto condenatorio de Adán y el acto redentor de Cristo. Lo que Adán hizo, lo que Cristo hizo. Hermano, Jesucristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonándonos y limpiándonos de todo pecado, sino que Él nos proveyó el camino para que los hombres redimidos ahora participen de una justicia y de una gloria plena en Dios. Me gusta cómo lo dice y lo voy a leer textual como lo dice Juan Calvino. Puesto que la caída de Adán ha tenido un efecto tal que ha producido la ruina de muchos, mucho más efectiva es la gracia de Dios para el beneficio de muchos, por cuanto debe admitirse que Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. Wow. Hermano, eso no te llena de gozo. El saber que si tú estás sentado hoy día aquí, es por esa gracia divina.
por esa redención que Cristo, es por la obra del Espíritu que hizo en tu vida. Pero ahora el término muchos que utiliza Pablo acá, donde dice abundaron mucho más para los muchos, no es el mucho que usa más arriba, sino que se aplica solamente a aquellos a favor de los cuales el don de salvación por la gracia de Cristo se hace efectivo a través de la fe. Porque fíjense en el capítulo 5, pero en el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Están qué? En la fe. ¿Para quiénes son estos muchos? Para aquellos que están en la fe. No es para todo el mundo. No es como muchas iglesias evangélicas dicen que todo el mundo va a ser salvo. Y si no son salvos, porque esa persona no tiene fe. Porque lo dejan todo en las manos del hombre. El hombre elige, el hombre hace, el hombre deshace. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Y ese es el punto cardinal del Evangelio, hermano. Esto es importante, porque es el foco de la enseñanza de Pablo. Desde el capítulo 3, como le decía recién, hasta ahora versículo 15 y todo el capítulo 5 está hablando de que la salvación es, la justificación es por la fe, es por Cristo. Hermanos, me encanta cómo lo vuelve a repetir, dice, abundaron mucho más, mucho más. Y ese no es el único mucho más. Si usted va al versículo 17 también dice, mucho más, mucho más. Pablo quiere que realmente prestemos atención y nos enfoquemos en la obra que hizo Cristo Jesús por nosotros. Y eso es increíble. Eso nos tiene que llenar de gozo. Y entender esto es que entendemos el Evangelio. Entendemos lo que Cristo hizo y entendemos cuál es nuestra condición. Y eso nos va a llevar ahora, cuando salgamos a evangelizar, a mirar realmente a las demás personas como Cristo las miraba, como perdidas. Como perdidas. Que necesitan un camino y que necesitan salvación. Sigue diciendo, versículo 16. Y con el don, sigue hablando del mismo don, de ese regalo, de esa dádiva, esa gracia. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa, y esto es increíble, de muchas transgresiones para justificación. Aquí estamos viendo otro contraste. Si un solo pecado de un solo hombre trajo la muerte universal, el juicio, la condenación, ahora pónganse a pensar, hermanos, de ahí desde Adán que pecó, todos los pecados de todo el universo, todos los pecados de todas las personas y que no pecamos una sola vez. Seamos honestos, ustedes y yo no pecamos una sola vez, como sí hizo Adán. Constantemente. Muchos pecados. Y el Señor, cuando vino, obró en nuestro corazón, nos llevó al arrepentimiento y aún así nos levantamos y tenemos que pedirle al Señor y recordar el Evangelio y pedirle al Señor seguramente perdón, porque en ese día podemos pecar. Segunda de Corintios 5:17 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
todos, mis hermanos, esos pecados, esas transgresiones, fueron ¿qué? Dice acá Pablo, y está hablando siempre en términos legales, que fueron imputadas en un no solo, en un solo hombre. Hermano, todos los pecados que tú y yo cometimos fueron imputados en un solo hombre, pecado del que tú quieras llamarle. Asesinato, violaciones, mentiras, chismes, murmuración. Todo eso fueron imputados en Cristo. O sea, Cristo estaba siendo clavado como si fuera uno de nosotros, siendo el perfecto. ¿No hay ninguno de esos pecados que nombré en nosotros? Déjeme ser de otra manera. No importa cuán horrible de pecador sea, pero si tú eres moralista, también fue clavado ahí en la cruz. Cristo no solo asume el pecado de Adán, sino que el de millones y millones y millones de personas que iban a creer en él. Y eso es lo que está enfatizando Pablo. Un solo pecado trajo juicio universal. Muchos pecados trajo que el Hijo de Dios se encarnara para salvarnos. Una montaña de pecado. Hermano, eso nos lleva a entender ahora por qué Él clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba cargando con tu miseria, con mi miseria. Él lo estaban mirando ahí como si fuera un chismoso y clavándolo en la cruz del Calvario, siendo el perfecto Hijo de Dios. Siendo el perfecto Hijo de Dios. Si lo que hizo Adán trajo como consecuencia algo monumental, Pablo está diciendo lo que hizo Cristo fue mucho más. Gózate en eso. Eso nos tiene que llevar a refugiarnos permanentemente en Cristo, porque si es por nosotros, merecemos el infierno. Sí, mereces el infierno. No, pero yo no soy un asesino, pero tú mereces el infierno porque tú ya has nacido bajo pecado. Te tienes que refugiar en Cristo. Lo que Cristo hizo es como, déjeme mostrarlo con un ejemplo. Y hemos visto muchas noticias de eso. Para el sur pasó, allá en Chile también ha pasado muchas veces. Pero a veces una persona puede ser con intención o sin intención, pero la mayoría de las veces ha salido con intención. Tiró un cigarrillo, pongámosle así, a un bosque todo seco. ¿Y qué pasó con ese bosque? ¿Qué pasó? Solo una persona hizo así y ahí tienen que llegar los bomberos, todo, y tardan días y días en apagarlo hasta que pueden apagar todo el incendio. Hermano, eso es lo que hizo Adán. Un solo pecado prendió el fuego. Pero ahí vino Cristo a apagar todo el incendio de aquellos que iban a creer. Por eso mis hermanos dicen, muchas transgresiones resultaron para justificación, resultaron que el Hijo de Dios se encarnara y viniera y viviera esa vida perfecta. Y no solo viviera la vida perfecta, sino que muriera por nuestros pecados. Pero sigue diciendo, versículo 17, pues si por la transgresión, otra vez, pues si por la transgresión de uno solo reinó que la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe en la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es verdad, mis hermanos, y Pablo está siendo como repetitivo para que podamos entender, es verdad, el pecado trajo muerte y la muerte reinó. Pero Pablo ahora dice, pero no miren a Adán, ahora miren a Cristo.
mucho más en Cristo trajo vida. ¿Y saben qué, hermana? Vida abundante trajo. Vida eterna. Debemos gloriarnos en esa esperanza. Hay personas que a veces yo he podido charlar y hablar y muchas personas temen a la muerte. Muchas personas temen a la muerte. Pero si estás en Cristo, debes gloriarte que en Él hay vida y vida eterna. Si estás en Cristo, debes gloriarte de que tienes vida y vida eterna. Pero si ahora estás en Adán, no solo teme a la muerte, sino tiembla también. Y pídele al Señor que Él tenga misericordia de ti para que te dé vida. Porque la condenación y la ira de Dios está sobre tu vida. Yo sé que a veces hablamos y compartimos y las personas no se sienten malas. No se sienten mal. Yo no soy mala, yo soy buena, me dijo una vez una amiga. No soy mala, no decía con mi esposa. Yo soy buena. Es que no soy tan horrible como otras personas, sí. Es que siempre hacemos lo mismo, nos comparamos con otras personas y no soy mala. Yo no soy como Hitler. Yo no soy como Hitler. Jamás en mi vida he matado. Sí, con un arma, pero con tu boca. Pero el Señor dice claro en su palabra, dice, yo le voy a dar este mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo has cumplido? No, pero es que eso es difícil. No es difícil. Es imposible. Si Dios no obra en el corazón, es imposible hacerlo de manera natural. Dios tiene que obrar en tu corazón. Dios tiene que darte vida. Mucho más reinará, y escuchen, mucho más, y escuchen esto, reinarán, está diciendo, en vida. Vamos a reinar con Él, en vida, una vida eterna, estando con Él, glorificándolo, exaltándolo, adorándolo constantemente. Vamos a reinar en vida por uno solo también. Por uno solo, por nuestro Señor Jesucristo. El Salvador, nuestro sumo sacerdote. Es por Él que vamos a estar ahí. Versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, otra vez vuelve a explicar Pablo lo mismo. Pero ahora escuchen, de la misma manera, ¿qué quiere decir? Que también por un hombre, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, vuelvo a explicarlo otra vez, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, si de verdad no entendemos bien lo que pasó con Adán y cómo Dios trató con Adán, como cabeza federal, y de ahí salimos todos, tampoco vamos a comprender lo que Dios hizo con nosotros en Cristo. Hermano, ¿y por qué repetimos eso una y otra vez? Porque muchas personas dicen, pero yo no pequé. Eso es injusto. ¿Por qué él pecó y yo tengo que pagar las consecuencias de él? Hermano, Adán era el mejorcito de nosotros. Si ustedes o yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho lo mismo. O tal vez peor. Pero hubiésemos hecho lo mismo.
El pecado de Adán, la culpa, la consecuencia, la muerte, es como si yo hubiese hecho eso. Esa es la imputación del pecado en nosotros. Así es como Dios trata con nosotros. Mis hermanos, si alguien piensa así, de que esto es injusto, porque yo viví siglos más tarde, ¿por qué Dios me tiene que relacionar con Adán? Si alguien piensa así, hermano, entonces es totalmente, escuchen bien, es totalmente incapacitado para que la justicia de Cristo, que no es la tuya, te sea imputada. ¿Me estoy explicando? O tal vez voy a profundizarlo más. Si yo pienso que es injusto que me imputen el pecado de Adán, yo estoy incapacitado de recibir la justicia, que se me sea imputada la justicia de Cristo a mi vida. Mis hermanos, tú y yo no somos justos, tú y yo somos declarados justos por Cristo, pero no somos justos. Si tú te consideras justo, estás perdido. Porque ¿qué vimos hace varios domingos atrás en el capítulo 3? No hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga algo bueno. Todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. Lo que Pablo está diciendo es que ahora, por la condenación de uno, somos justificados en otro. La desobediencia de uno, la obediencia de otro. Uno trajo muerte, el otro trajo vida. Dios ahora nos mira a través de Cristo. Porque Cristo, como le decía recién, no solamente murió, sino que Él vivió. Él vivió esa vida perfecta. Ahora esa vida perfecta te es imputada a ti y a mí. Y ahora Dios nos ve justo por Cristo. No porque tú lo eres, no porque yo lo sea. Es por Cristo. Es por Cristo. Fíjense otra vez el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La culpa de la desobediencia de Adán fue imputada a toda su descendencia. Por eso es que dice Pablo, fueron constituidos pecadores, en el sentido que ante los ojos de Dios, ellos llegaron a ser legalmente culpables. Todos nosotros ante los ojos de Dios somos culpables. Pero ahora pone el otro contraste, a Cristo. Por la obediencia de Cristo, nos imputa esa justicia y nos ve como si fuéramos justos por la justicia de Cristo. Por eso más adelante vamos a ver en el capítulo 8, donde dice, no hay condenación para los que están en... Hermano, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Esto es hermoso, hermano, porque hay muchas personas aún creyentes evangélicos, que cuando pecan, pierden su salvación y van rápidamente y tienen que hacer obras y hacer cosas para sentirse que están perdonados. Hermano, lo que nos está diciendo es, no, mira a Cristo, lo que Él hizo, refúgiate en Cristo, ve en arrepentimiento y descansa en la justicia de Cristo. Pero ahora, hermanos, esta gloriosa de la doctrina de la justificación que se nos imputa, se nos acredita la obediencia de Cristo. Esto es tan maravilloso que también hay una parte de personas que porque somos justificados y vivimos bajo la gracia del Señor, entonces el Señor me va a perdonar, voy a seguir pecando.
Total, me va a perdonar. Voy a seguir pecando. Total, la gracia abunda. No, hermanos, porque si ustedes me acompañan, y no nos vamos a adelantar al próximo domingo, pero el capítulo 6, Pablo sabe que en la mente de las personas puede tener eso y dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? No, Pablo lo que nos está diciendo es que descansa en Cristo, pero eso te tiene que llevar a vivir una vida de santidad, de integridad, de lucha, de mortificación del pecado constantemente. Pablo le está diciendo, no, tú no eres perfecto y no lo vas a hacer nunca. Pero si estás en Cristo, vas a vivir una vida de santidad. Te vas a levantar, vas a golpear tu carne y vas a luchar con el pecado. Porque lo haces por amor a Él y para su gloria. Porque Él vivió esa vida de obediencia y te la imputó a ti. Para ir cerrando, mis hermanos, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, esta frase que yo acabo de leer en el versículo 20 es extraordinariamente increíble. Porque cuando ustedes y yo entendemos cuál es nuestra condición y que eso es lo que estamos estudiando y viendo y lo hemos enseñado hasta para evangelizar, presentar la condición del ser humano, para presentar la buena noticia que es el evangelio, presentar lo miserable que es el ser humano para que la grandeza de Dios lo que hizo. Cuando el pecado abundó, dice, nos dio la ley. ¿Para qué la ley? Para que el pecado abundase. Si le presentamos este pasaje a personas que se creen justas o que se creen buenas, no tiene sentido el pasaje. Pero si se lo enseña a una persona y le presenta la verdadera condición y cuán miserable es delante de los ojos de Dios, este pasaje, ese pecador te lo va a agradecer. Porque solo un creyente conoce la profundidad de su pecado y puede regocijarse en esta frase. Porque dice, cuando el pecado abundó, que dice, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Ahora uno podría estar pensando, sí, eso es para esas personas que no conocen al Señor y predicárselo, no, pero aún nosotros como creyentes, hermanos, esta frase nos tiene que recordar en todo nuestro peregrinaje, en toda nuestra vida cristiana, de cuánto nosotros pecamos y cómo la gracia sobreabunda. Pero como le decía recién, eso nos tiene que llevar a la integridad y a la santidad, no a seguir pecando, no a desear cada vez más el pecado. Porque si deseo más el pecado, vamos a ir a otra parte de la Escritura, te está diciendo, bueno, tú no has nacido de nuevo. Realmente el Señor no ha obrado en tu corazón. Pero si tú tienes esa lucha interna constantemente y te sometes al Señor y vas en oración y te fortaleces y mortifica el pecado, eso quiere decir que el Señor está en tu vida. Eso nos tiene que llevar siempre a Cristo. Porque su gracia dice, sobreabundó. Mis hermanos, ese pecado que solo cometió Adán y nos traspasó a toda la humanidad desde el principio. Lo que nos está ahora mostrando Pablo en el versículo 20 y se lo está mostrando a la iglesia y a nosotros. Fíjense que dice que por la presencia de la ley, escuchen,
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuándo se introdujo la ley? Muchos tiempos después. ¿Con quién? Con Moisés, en el monte Sinaí. Si seguimos el contexto inmediato, mis hermanos, que ya vimos antes, ¿qué decía antes de la ley? Había muerte igual, lo explicaba Fede hace 2 domingos atrás. Había muerte, una muerte física, una muerte espiritual. Pero acá está diciendo que cuando se introdujo la ley, y esto debe haber sido un golpe para los judíos que estaban escuchando en su época. Tiene que haber sido un golpe. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no se introdujo ahí en el monte del Edén, se introdujo tiempo después. Pero la ley vino siglos más tarde, como le decía recién. ¿Con qué propósito Dios la introdujo? Dice Pablo, para que el pecado abundase. Porque el pecado se ve en gran dimensión, mis hermanos, cuando uno se enfrenta a la ley, a la palabra de Dios. La palabra que usa acá, abundar o abundase, dice, es aumentar. La ley lo que hace es aumentar. ¿De qué? Lo que soy realmente. Es para que el pecador se dé cuenta lo horrible que es y cuán profundo es el pecado. Déjeme mostrarlo de esta manera. Cuando estamos pintando la casa, y a veces mojamos mucho el rodillo, y los que no somos suavecitos lo hacemos, ¿qué pasa con la pintura? Nos cae todo así. De repente nos miramos todo pecas blancas, y el pelo todo blanco, cayó en el piso, pero nosotros estamos todos sucios. Y me voy al espejo y ¿qué me veo? Me veo sucio. ¿El espejo me quita esa suciedad? No, ¿qué me está diciendo el espejo? Que estoy sucio, me está reflejando que soy sucio. ¿Qué tengo que hacer? Me está llevando a que tengo que ir a bañarme, al agua. Nos conduce al agua. Eso es justamente lo que hace la ley. Es un espejo que nos mira lo que somos, lo horrible, y nos conduce al Señor, a Cristo, a refugiarnos en Cristo, a ir en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesús. Mis hermanos, no solo que el pecado, la ley nos hace que nosotros nos veamos pecadores, sino que también nos hace ver como en paralelo, podríamos decir, lo santo que es Dios, lo justo que es Dios. Por un lado vemos la condición de nosotros, pero también vemos que Dios es santo y que exige una obediencia perfecta. ¿Tú y yo lo podemos hacer? Ustedes y yo no lo vamos a obedecer perfectamente. Pero si estás en Cristo, debes obedecerlo sinceramente. Sinceramente. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Para quién fue dada la promesa? Para todos los que creen. ¿Qué nos decía Pablo en todos los versículos? Los muchos, muchos, muchos. Todos están bajo pecado, pero muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Todos los que van a creer. Todos los que en el versículo 17 lo dice también, mis hermanos. ¿Quiénes son esos muchos? Aquellos el cual el Padre desde antes de la fundación del mundo los escogió para salvación y para vida eterna. Mis hermanos,
Cuando el pecado nos ponemos ante la Escritura y vemos que eso no agrada al Señor. Vemos que en mi condición no hay nada que le pueda agradar al Señor. Pablo le está diciendo, sí, mírate de esa manera, para que veas cómo el pecado abunda. Pero ahora mira a otro lado y vea cómo sobreabunda la gracia en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos predicar y cuando salgamos a evangelizar. Mostrar la condición del ser humano y la sobreabundante gracia de Cristo. Hermanos, realmente cuando nosotros vemos que nacemos bajo pecado es porque cuando usted ve a un niño chiquito, y aquellos que somos papás y han tenido ya los hijos chicos, ya están más grandes, pero ¿usted le enseñó a mentir a sus hijos? Jamás. Nosotros como padres siempre le queremos enseñar lo correcto, y más dentro de un ambiente o familia cristiana. Pero usted no le enseña a mentir, y sin embargo miente. Usted le dice a un pequeño, no toques el enchufe. ¿Y qué es lo que le estamos mandando? Una orden de restricción. Ahí no tienes que ir, no tienes que tocar. ¿Y qué hace el niño? Va gateando a querer tocar. Es que eso es lo que nos pasa. Cuando la ley nos restringe, es como que más quiere salir. Más quiere mostrar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Vean cómo la ley te está mostrando lo horrible que eres y cómo abunda tu pecado. Pero ahora mira a Cristo, que ahí sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Aquellos que estamos en Cristo es nuestra esperanza. Somos justificados por Él. Cristo ahora nos representa ahí en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos refugiarnos en su justicia. Y Dios nos ve como si fuésemos justos. Y muchas veces cantamos glorioso intercambio. Cuán glorioso Salvador. Por eso es que nosotros debemos descansar en ese sacrificio. Y escuchen otra vez versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna. ¿En quién tenemos vida eterna? En ese Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso descansamos en ese sacrificio. Pero ahora para terminar, déjenme, mis hermanos y amigos que nos están visitando. Va a haber un juicio final. Va a haber un juicio final. Y todos nosotros vamos a compadecer delante de Dios. Y durante este domingo hemos estado viendo que hay dos representantes. Adán y Cristo. ¿Quién te va a estar representando ese día? ¿En qué fila vas a estar ese día? ¿Quién va a ser tu representante el día del juicio? Si tu representante va a ser Cristo y es Cristo, gózate y vive una vida para su gloria. Pero si en esta mañana Dios te ha mostrado tu condición caótica, caída, en constantemente haciendo mal, amando y deleitándote en el pecado, el Señor te está llamando a que vengas en arrepentimiento y fe, para que Cristo reine en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida, para que te sometas a Él
y para que creas únicamente en Cristo, porque dice las Escrituras que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Oremos, hermano.